La humilde conserje se emociona al ver un dibujo infantil en la oficina del C. Él lo ve todo y hace algo que la deja en lágrimas. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Marisol Contreras está parada frente al dibujo de su hijo de 7 años, sus ojos llenos de lágrimas mientras lo contempla en silencio. El dibujo muestra una familia feliz, una mamá, un papá y un niño pequeño frente a una casa con jardín lleno de flores. A sus espaldas, Diego Mendoza, el CEO de 38 años de la empresa textil más importante de México, la observa desde la puerta de su oficina. La mujer mayor a su lado, Fernanda Alvarado, su prometida, tiene una expresión de desprecio que corta el aire como un cuchillo. Esta escena representa el momento culminante de una historia que cambió para siempre la vida de 3 personas. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos volver atrás en el tiempo, cuando todo comenzó con encuentros nocturnos y pequeños actos de bondad que nadie imaginaba que florecerían en algo tan poderoso como para desafiar las reglas no escritas de la sociedad mexicana. 8 meses antes, a las 10 de la noche, Torre Reforma se transformaba en un mundo diferente. Los ejecutivos y empleados de oficina se habían marchado horas atrás, dejando atrás el bullicio del día para dar paso al silencio de la noche. Era entonces cuando Marisol Contreras comenzaba su jornada laboral. A los 28 años, Marisol había aprendido a encontrar dignidad en cada tarea que realizaba. Con su uniforme azul marino perfectamente planchado y su cabello castaño recogido en una coleta práctica, recorría los pasillos del edificio más prestigioso de la Ciudad de México, con la misma dedicación con la que una vez había estudiado sus libros de administración en la universidad. «Joaquín, mi amor, mamá ya llegó al trabajo», susurró al teléfono mientras ajustaba sus guantes de limpieza. Al otro lado de la línea, la voz adormilada de su hijo de 7 años le llegó como una caricia. «¿Ya vas a limpiar las oficinas bonitas, mami?» «Sí, mi cielo, duérmete bien. Mañana te ayudo con tu tarea de matemáticas». Marisol guardó el teléfono y suspiró. Hacía 3 años que trabajaba en Torre Reforma, desde que finalmente había conseguido un empleo estable después de una serie de trabajos de medio tiempo que apenas le permitían sobrevivir. El padre de Joaquín los había abandonado cuando el niño tenía apenas 2 años, y desde entonces, cada peso que ganaba era una pequeña victoria contra la incertidumbre. Vivían en un pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores, que compartían con su hermana Rosa y su sobrino de 15 años. No era ideal, pero les permitía dividir gastos y asegurar que siempre hubiera alguien cuidando a Joaquín cuando ella trabajaba por las noches. «Buenas noches, Marisol», la saludó don Esteban, el vigilante nocturno, cuando ella llegó al piso 32. «¿Cómo está el pequeño artista?». Marisol sonrió. Don Esteban siempre preguntaba por Joaquín y sus dibujos. El niño había heredado un talento natural para el arte que ella jamás pudo desarrollar completamente, y cada vez que él creaba algo nuevo, ella se lo mostraba orgullosa a sus pocos amigos en el edificio. Anoche hizo un dibujo precioso de una casa con jardín. «Dice que algún día viviremos en una así». «Los niños saben soñar», respondió don Esteban con una sonrisa paternal, «y los sueños de los niños buenos siempre se cumplen». Marisol se dirigió hacia las oficinas ejecutivas. Esta era su parte favorita del trabajo, no porque las oficinas fueran más lujosas, sino porque cada una tenía su propia personalidad. Había aprendido a leer a las personas a través de sus espacios, el ejecutivo de marketing que siempre dejaba una taza de café a medias y papeles por todas partes, la directora de recursos humanos que mantenía su escritorio impecable pero tenía cajones llenos de chocolates escondidos, el contador que coleccionaba pequeñas plantas suculentas en su ventana. Pero la oficina que más la intrigaba era la del CEO, Diego Mendoza. Era un espacio amplio con ventanales que daban vista a toda la ciudad, decorado con muebles elegantes pero sin pretensiones. Lo que más le llamaba la atención eran las fotografías. No las típicas fotos corporativas que esperarías encontrar, sino imágenes de proyectos textiles en comunidades rurales, trabajadores sonriendo, familias beneficiadas por programas de la empresa. Había algo en esa oficina que le transmitía una sensación de soledad, a pesar de todo su lujo.
Los días pasaban y ella notaba detalles. La cena para dos que nunca se tocaba y que terminaba en la basura, las llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando ella llegaba a limpiar, los documentos de lo que parecía ser una boda que se acercaba pero que no generaban ninguna emoción en el espacio. Esa noche, mientras limpiaba el escritorio de caoba, algo se cayó de su mochila. Era el dibujo más reciente de Joaquín, una familia de 3 personas tomadas de la mano frente a una casa pintada con colores vibrantes. El padre era alto y tenía traje. La madre usaba un vestido azul y el niño cargaba una caja de colores. Marisol recogió el papel con cuidado, sintiendo el familiar nudo en la garganta. Joaquín siempre dibujaba familias completas, como si su imaginación se negara a aceptar que les faltaba una pieza fundamental. Ella había dejado de corregirlo. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que no todos los sueños eran posibles? Es un dibujo muy hermoso. Marisol se sobresaltó y se giró rápidamente. Diego Mendoza estaba parado en el marco de la puerta, que conectaba su oficina principal con una sala de juntas privada. A los 38 años, tenía una presencia que imponía respeto sin ser intimidante. Su traje ya no era impecable como seguramente había estado durante el día. Se había aflojado la corbata y tenía las mangas ligeramente arremangadas. «Disculpe, señor Mendoza, no sabía que estaba aquí», tartamudeó Marisol, guardando rápidamente el dibujo. «¿Puedo regresar más tarde para limpiar?» «No, por favor, continúe. Yo soy quien debería disculparse por asustarla». Se acercó un poco más con las manos en los bolsillos. «¿Su hijo es el artista?» Marisol lo miró con sorpresa. Durante 3 años trabajando en su oficina, esta era la primera conversación real que tenían. «Sí, se llama Joaquín, tiene 7 años y le gusta dibujar familias». Diego asintió notando la ligera pausa en su voz. «Se ve que tiene mucho talento. Los colores están muy bien elegidos y la composición. Mi madre era artista y siempre me enseñó a apreciar estas cosas». Marisol se sintió genuinamente conmovida por su interés. No había condescendencia en su voz, sino curiosidad real. «Gracias, señor. Él sueña con ser pintor algún día». «Los sueños son importantes», respondió Diego, y por un momento sus ojos se perdieron en la vista nocturna de la ciudad. «¿Puedo preguntarle algo, Marisol?» Ella asintió, sorprendida de que conociera su nombre. «¿Qué la trajo a trabajar aquí por las noches? No es curiosidad morbosa, es genuino interés». Marisol dudó. Era una pregunta personal, pero algo en la manera en que él la miraba sin juicio la hizo sentir segura. «Estudié administración, pero cuando quedé embarazada tuve que dejar la universidad. Los trabajos de día no me permitían cuidar bien a Joaquín, y aquí pagan mejor que en otros lugares de limpieza nocturna». Diego asintió lentamente. «¿Alguna vez pensó en terminar sus estudios?» «Todos los días», respondió ella con una sonrisa triste. «Pero entre el trabajo, cuidar a Joaquín y ayudar con los gastos familiares, no hay tiempo ni dinero». Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Bueno, no quiero interrumpir más su trabajo», dijo finalmente Diego. «Que tenga una buena noche, Marisol». «Buenas noches, señor Mendoza». Mientras él regresaba a su oficina privada, Marisol continuó con su limpieza, pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto más allá de su uniforme azul y la había tratado como a una persona completa, con sueños, historia y talento. Lo que no sabía era que Diego se había quedado despierto el resto de la noche, pensando en la determinación que había visto en sus ojos y preguntándose por qué una conversación de 5 minutos había removido algo en él que creía dormido para siempre. Capítulo 2. El CEO que observa corazones. 3 semanas después de aquella primera conversación, Diego Mendoza se encontró haciendo algo que jamás había hecho en sus 10 años como ejecutivo: quedarse en la oficina sin una razón de negocios específica. A los 38 años, Diego había demostrado durante 8 años que merecía dirigir el imperio textil que su padre, don Ricardo Mendoza, había construido durante 3 décadas. Había comenzado desde abajo, trabajando en las plantas de producción en Puebla, luego en las oficinas comerciales de Guadalajara,
después dirigiendo la expansión internacional desde Nueva York por 3 años. Solo cuando demostró que podía generar ganancias sin comprometer los valores familiares de trato justo a los trabajadores, su padre le había entregado las llaves del reino. Pero ahora, sentado en su oficina a las 10:15 p.m., se daba cuenta de que no estaba revisando contratos o estados financieros. Estaba esperando escuchar el suave golpeteo de los zapatos de Marisol en el pasillo. «Buenas noches, señor Mendoza», la escuchó saludar a don Esteban en el elevador. «¿Cómo está el pequeño artista hoy?» «Joaquín está bien, gracias. Hoy dibujó un parque con muchos niños jugando». Diego sonrió involuntariamente. Durante las últimas 3 semanas, estas conversaciones nocturnas se habían vuelto la parte más esperada de su día. No eran largas, tal vez 10 o 15 minutos, cuando ella llegaba a limpiar su oficina, pero habían creado una rutina que ambos parecían valorar. «Buenas noches, Marisol», dijo cuando ella llegó a su puerta, como había hecho cada noche durante las últimas semanas. «Buenas noches. ¿Trabajando tarde otra vez?» «Aparentemente se está volviendo un hábito», respondió él, y era verdad, aunque no por las razones que ella imaginaba. Mientras Marisol organizaba su carrito de limpieza, Diego notó que se veía más cansada de lo usual. «¿Está todo bien?» «Se ve agotada». Marisol se detuvo un momento, como si fuera a decir algo, pero luego se encogió de hombros. «Joaquín ha estado desvelándose haciendo tarea. Las matemáticas se le complican y yo... Bueno, llegó un momento en la universidad donde yo también batallé con esas cosas». «¿Qué nivel está cursando?» «Segundo de primaria, pero la maestra dice que están viendo temas más avanzados ahora». Diego se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. «¿Sabe qué? Tengo algunos libros de matemáticas básicas de cuando daba tutorías en la universidad. Si quiere, puedo prestárselos». Marisol lo miró con sorpresa. «No quiero molestarlo, señor». «No es molestia. De hecho...» Se detuvo, sintiéndose un poco vulnerable al admitir esto. «Disfruto nuestras conversaciones. Es refrescante hablar con alguien que ve el mundo de manera diferente». Durante la siguiente hora, mientras Marisol limpiaba, hablaron sobre educación, sobre los desafíos de ser padres solteros. Diego había mencionado que él mismo había sido criado principalmente por su padre, después de que su madre muriera cuando él tenía 15 años, y sobre sueños postergados. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Marisol mientras limpiaba los ventanales. «Por supuesto. ¿Por qué no está en casa con su familia a estas horas?» Esa foto en su escritorio. Diego siguió su mirada hacia la fotografía formal de él y Fernanda en un evento de la empresa. «Fernanda y yo, nuestro compromiso es más una alianza familiar que un romance». Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. «Nuestros padres han sido socios comerciales durante 20 años. La boda está programada para dentro de 5 meses. ¿Y usted está bien con eso?» La pregunta de Marisol fue gentil, sin juicio. Diego se quedó callado por un momento largo. «Siempre pensé que lo estaba. Fernanda es inteligente, exitosa, conoce este mundo, pero últimamente...» Se detuvo, sin poder admitir que últimamente había empezado a preguntarse si había algo más en la vida que las alianzas estratégicas y las ganancias trimestrales. Al día siguiente, Marisol encontró un sobre en su casillero del personal con su nombre escrito en letra elegante. Dentro había 3 libros de matemáticas para niños y una nota. «Para Joaquín. Espero que le ayuden. DM». Esa noche, cuando llegó a trabajar, llevaba algo consigo. «Joaquín quería que le diera esto», dijo entregándole un dibujo nuevo a Diego. «Es usted». Diego observó el dibujo con asombro genuino. Joaquín lo había dibujado sentado en su escritorio, pero rodeado de libros y lápices de colores. En la esquina, con la letra irregular de un niño de 7 años, decía: «Gracias por ayudar a mi mamá». «Es extraordinario», murmuró Diego sintiendo una emoción que no había experimentado en años. «¿Puedo quedármelo?» «Por supuesto. A Joaquín le dará mucha alegría saber que le gustó». Esa noche marcó un cambio sutil pero significativo en su dinámica. Diego comenzó a dejar pequeños obsequios para Joaquín, más materiales de arte, algunos libros de cuentos, una vez incluso un set pequeño de acuarelas profesionales. Nunca lo hacía de manera obvia,
Simplemente aparecían cosas en el casillero de Marisol con pequeñas notas. Para Marisol misma los gestos eran diferentes, pero igualmente considerados. Un día encontró un termo nuevo cuando el suyo se rompió. Otra vez, vitaminas cuando Diego notó que había tenido tos durante varios días. Y en una ocasión, cuando mencionó que le dolía la espalda por las largas jornadas, apareció una almohada ergonómica para su silla en el área de descanso del personal. «No sé quién está dejando estas cosas», le comentó Marisol a su hermana Rosa una mañana mientras desayunaban, «pero alguien en el trabajo está siendo increíblemente amable. ¿Tienes idea de quién puede ser?» Marisol pensó en Diego y en sus conversaciones nocturnas, pero la idea le parecía demasiado improbable. «No lo sé. Pero por primera vez en años, siento que tal vez las cosas pueden mejorar». Lo que Marisol no sabía era que Diego había comenzado a investigar discretamente sobre programas de becas para madres trabajadoras que quisieran terminar sus estudios universitarios. Y lo que Diego no sabía era que Marisol había comenzado a esperar sus conversaciones nocturnas con una anticipación que la sorprendía y la asustaba a la vez. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia en Polanco, Fernanda Alvarado revisaba los preparativos de su boda con la eficiencia de quien organiza una fusión corporativa. Diego había estado distante últimamente, pero ella lo atribuía al estrés de los negocios. Después de todo, su matrimonio sería la culminación de una alianza que beneficiaría a ambas familias durante generaciones. Lo que ninguno de los tres sabía era que en 3 meses, un pequeño dibujo infantil cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Pero esa noche, mientras Diego colgaba cuidadosamente el dibujo de Joaquín en la pared de su oficina privada, el primer toque personal que había añadido en 8 años, y mientras Marisol ayudaba a su hijo con las matemáticas usando los libros que habían aparecido mágicamente en su casillero, ambos se permitieron sentir algo que habían olvidado, la esperanza de que la vida podía sorprenderte de formas hermosas e inesperadas. Capítulo 3. Pequeños milagros. 2 meses más tarde, la rutina nocturna de Marisol había adquirido un ritmo diferente. Ya no simplemente limpiaba las oficinas, había comenzado a esperar esos momentos de conversación que se habían vuelto el punto más brillante de sus días. «Mamá, ¿el señor de la oficina va a venir a visitarnos algún día?», preguntó Joaquín una mañana mientras desayunaba antes de ir a la escuela. Marisol casi se atragantó con su café. Durante las últimas semanas, Joaquín había estado haciendo más y más dibujos, específicamente para Diego, y siempre preguntaba si le habían gustado. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque en mis dibujos él siempre se ve triste cuando está solo. Tal vez si viene a cenar con nosotros se pondría feliz». Rosa, que estaba preparando el almuerzo para llevar al trabajo, intercambió una mirada conocedora con su hermana. «Joaquín tiene razón», dijo Rosa. «Últimamente hablas mucho de tu jefe». «No es mi jefe», protestó Marisol sintiendo calor en las mejillas. «Y no hablo mucho de él. Anoche mencionaste 5 veces las cosas interesantes que dice sobre los negocios, y ayer me contaste toda su teoría sobre la responsabilidad social empresarial». Marisol se dio cuenta de que su hermana tenía razón. Sin darse cuenta, había comenzado a compartir detalles de sus conversaciones con Diego, desde sus opiniones sobre literatura hasta sus ideas para mejorar las condiciones laborales en la industria textil. Esa noche, cuando llegó al trabajo, don Esteban tenía noticias. «Marisol, el señor Mendoza dejó algo para usted en recepción». Su corazón se aceleró sin razón aparente. Cuando llegó a recepción, encontró un sobre grueso con su nombre. Dentro había una solicitud de beca completamente llena y una carta de recomendación ya redactada. La nota adjunta era breve. «Vi este programa en la Universidad Iberoamericana para Madres Trabajadoras. Las clases son los sábados por la mañana. Si le interesa, yo puedo escribir la carta de recomendación oficial. DM». Marisol tuvo que sentarse un momento. La beca cubriría el 80% de la colegiatura para terminar su carrera en administración, y el horario de los sábados significaba que no tendría que dejar su trabajo nocturno. Cuando llegó al piso 32, Diego estaba esperándola con una taza de café. ¿Tuvo oportunidad de revisar los documentos? «Señor Mendoza», comenzó Marisol, pero se detuvo.
¿Cómo expresar la gratitud por algo que podía cambiar completamente su futuro? No tiene que decidir ahora, continuó él rápidamente. Solo pensé que... Usted mencionó que siempre había querido terminar sus estudios y este programa parece perfecto para su situación. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó ella directamente. Diego se quedó callado por un momento, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. ¿Puedo ser honesto con usted?, ella asintió. Durante estos meses, nuestras conversaciones se han vuelto muy importantes para mí. Usted ve las cosas de manera diferente. Me hace recordar por qué quise estudiar negocios en primer lugar, no solo para generar dinero, sino para crear oportunidades para las personas. Se giró para mirarla directamente. Y tal vez porque veo en usted a alguien que merece una oportunidad que la vida no le dio cuando la necesitaba. Esa noche, Marisol no pudo concentrarse completamente en su trabajo. La posibilidad de terminar su carrera se sentía como un sueño demasiado grande para ser real. ¿Cómo está Joaquín con las matemáticas?, preguntó Diego mientras ella organizaba los documentos de su escritorio. Mucho mejor gracias a los libros. De hecho, dudó un momento. Está tan emocionado que está haciendo sus propios problemas matemáticos. Ayer me preguntó cuántos lápices de colores necesitaría para hacer un dibujo diferente cada día durante un año. Diego sonrió. ¿Y cuál fue la respuesta? Le dije que dependía de cuántos colores quisiera usar en cada dibujo. Se quedó pensando toda la tarde. Es un niño muy inteligente. Sí, lo es. A veces me pregunto de dónde sacó esa creatividad. Su padre nunca... Se detuvo abruptamente. ¿Nunca qué? Marisol suspiró. Había evitado hablar sobre el padre de Joaquín, pero algo sobre la presencia de Diego la hacía sentir segura para compartir. Joaquín tenía 2 años cuando su padre decidió que la paternidad no era para él. Dijo que nunca había planeado tener hijos y que se sentía atrapado. Un día simplemente se fue. Lo siento mucho, dijo Diego con sinceridad. Lo extraño es que Joaquín ni siquiera pregunta por él. Es como si hubiera aceptado que somos solo nosotros dos. Tal vez es porque usted le ha dado todo el amor que necesita. Marisol sintió lágrimas inesperadas en los ojos. A veces me pregunto si es suficiente, si él está perdiendo algo importante al no tener una figura paterna. ¿Puedo decirle algo? Diego se acercó un poco más. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Durante años pensé que me perdí algo esencial, pero mi padre me enseñó que el amor no se trata de cantidad de personas, sino de calidad de cuidado. Joaquín tiene una madre que sacrifica todo por él. Eso no es suficiente, es extraordinario. Esa conversación marcó otro cambio en su relación. Comenzaron a hablar sobre temas más profundos: la maternidad, la pérdida, los miedos sobre el futuro, los sueños que habían tenido que adaptar a la realidad. Una noche, 3 semanas después, Marisol llegó al trabajo con noticias emocionantes. Me aceptaron para la beca, anunció irradiando felicidad. Diego se levantó inmediatamente de su escritorio y en un impulso la abrazó. Fue solo un momento, pero ambos sintieron la electricidad del contacto. Perdón, dijo él, separándose rápidamente. Es que me da mucha alegría. A mí también, respondió ella sonrojándose. Se quedaron mirándose por unos segundos, ambos conscientes de que algo había cambiado entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Las clases empiezan en 3 semanas, dijo Marisol finalmente. No sé cómo agradecerle. No me agradezca, usted se lo merece. Lo que ninguno de los dos mencionó esa noche fue que Diego había pasado horas perfeccionando la carta de recomendación, llamando personalmente al director del programa para asegurar que la solicitud de Marisol recibiera toda la atención que merecía. Y Marisol no le contó que había estado soñando despierta sobre tener conversaciones con él no solo en la oficina, sino en lugares donde pudieran conocerse como iguales. Mientras tanto, en su departamento de lujo en Polanco, Fernanda Alvarado revisaba los menús para la cena de ensayo de su boda, programada para dentro de 3 meses. Diego había estado aún más distante últimamente, pero ella asumía que era estrés prematrimonial. Después de todo, casarse siempre ponía nerviosos a los hombres, especialmente cuando significaba tanto para los negocios familiares. Lo que no sabía era que Diego
había comenzado a preguntarse si era justo casarse con alguien cuando su corazón había comenzado a latir más rápido cada vez que escuchaba los pasos de otra persona en el pasillo de su oficina. Pero esa noche, mientras Marisol guardaba cuidadosamente todos los documentos de su beca y Diego se quedaba despierto pensando en el breve momento en que la había abrazado, ambos se dieron cuenta de que los pequeños milagros a veces llegan disfrazados de oportunidades que cambian todo el rumbo de una vida. La pregunta era, ¿qué harían cuando se dieran cuenta de que el milagro más grande era el sentimiento que estaba creciendo entre ellos? Capítulo 4. Cuando el corazón se revela. 4 meses después del inicio de las clases de Marisol, la rutina había encontrado un nuevo equilibrio. Los sábados por la mañana se había convertido en su día favorito de la semana. 3 horas en la Universidad Iberoamericana, recordándole por qué había amado tanto estudiar administración. Los profesores eran excelentes, sus compañeras de clase, todas madres trabajadoras como ella, se habían convertido en una red de apoyo inesperada, y sus calificaciones demostraban que no había perdido su capacidad académica. Pero lo que más la emocionaba era poder compartir lo que aprendía con Diego durante sus conversaciones nocturnas. «Hoy estudiamos análisis de estados financieros», le contó una noche de jueves, mientras reorganizaba los libros en su oficina. «Es fascinante cómo puedes leer la salud real de una empresa más allá de las cifras superficiales». Diego sonrió desde su escritorio, donde estaba revisando contratos para la expansión de la empresa a Centroamérica. «¿Y qué opina del estado financiero de Textiles Mendoza después de su análisis?» Marisol se detuvo sintiendo un momento de inseguridad. «No sé si debería opinar sobre...» «Por favor», la interrumpió él. «Me interesa genuinamente su perspectiva». Marisol respiró profundo. Durante los últimos meses, Diego la había alentado constantemente a confiar en su inteligencia y sus opiniones. «Bueno, basándome en los reportes públicos que encontré, creo que la empresa está muy sólida financieramente, pero tal vez demasiado conservadora en sus inversiones en innovación. Las empresas textiles que están creciendo más rápido están invirtiendo más en tecnología sustentable y procesos automatizados». Diego la miró con genuina admiración. «Es exactamente la conclusión a la que llegó nuestro consultor externo la semana pasada, y nos costó 50,000 pesos». Ambos se rieron, y Marisol sintió una familiar calidez en el pecho. Estos momentos, cuando Diego la trataba como a una igual intelectual, cuando valoraba sus opiniones, se habían vuelto preciosos para ella. «¿Puedo confesarle algo?», dijo Diego, dejando su pluma y girándose completamente hacia ella. «Por supuesto. Estos meses, viendo su progreso en la universidad, escuchando sus ideas, me ha hecho replantear muchas cosas sobre cómo dirigimos la empresa. De hecho, he estado pensando en crear un programa de becas formales para empleados que quieran continuar sus estudios». Marisol sintió una mezcla de orgullo y algo más profundo que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. Eso sería increíble para muchas personas. «La idea viene de usted», admitió él, «de ver lo que es posible cuando alguien tiene una oportunidad real». Se quedaron mirándose por un momento más largo de lo profesionalmente apropiado, ambos conscientes de la tensión que había estado creciendo durante meses. El momento se rompió cuando el teléfono de Diego sonó. Era Fernanda. «Hola, mi amor», contestó, pero su tono había cambiado completamente, volviéndose formal y distante. «Sí, ya confirmé con el florista». «No he revisado la lista final de invitados. Fernanda, son las 11 de la noche». Marisol se concentró intensamente en limpiar el librero, tratando de no escuchar una conversación que la hacía sentir como una intrusa en su propio trabajo. «Está bien, lo revisamos mañana. Buenas noches». Cuando colgó, el silencio se sintió pesado entre ellos. «La boda es en 6 semanas», dijo Diego finalmente, más para sí mismo que para Marisol. «Debe estar emocionado», respondió ella, aunque las palabras le costaron esfuerzo. Diego no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia la ventana. «Marisol, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Sí». «¿Cómo supo que amaba al padre de Joaquín?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. Durante todos estos meses, habían hablado sobre muchas cosas íntimas, pero nunca directamente sobre el amor romántico.
Bueno, yo creí que lo amaba, respondió lentamente. Pero ahora, viendo hacia atrás, creo que estaba enamorada de la idea de él, de la idea de tener una familia completa. Cuando las cosas se pusieron difíciles, él desapareció. El amor real no hace eso. ¿Y cómo sería el amor real? Marisol dejó de limpiar y lo miró directamente. Creo que el amor real es cuando alguien te ve completamente, con tus sueños, tus miedos, tus errores, y elige quedarse. Cuando alguien celebra tus éxitos como si fueran propios y te sostiene durante tus fracasos sin hacerte sentir como una carga. Diego asintió lentamente. Y cuando esa persona se convierte en la parte del día que más esperas, sin importar qué tan difícil haya sido todo lo demás. Sus ojos se encontraron y ambos se dieron cuenta de que ya no estaban hablando en términos teóricos. Diego, comenzó Marisol, usando su nombre por primera vez. Pero antes de que pudiera continuar, su teléfono sonó. Era Rosa y sonaba asustada. «¿Marisol? Joaquín tiene fiebre muy alta y no para de vomitar. Ya llamé al IMSS, pero dicen que no hay ambulancias disponibles hasta mañana. No sé qué hacer». Marisol sintió que el mundo se detenía. Joaquín había estado un poco resfriado durante la semana, pero nada que pareciera serio. «Ya voy para allá», dijo, comenzando a guardar rápidamente sus cosas de limpieza. «¿Qué pasa?», preguntó Diego, notando su pánico. «Joaquín está muy enfermo. Tengo que llevarlo al hospital, pero...» Se detuvo, dándose cuenta de la realidad. No tenía carro. Los taxis tardaban horas en llegar a su colonia por las noches, y el hospital público más cercano estaba a 40 minutos en transporte público. «Vamos», dijo Diego, tomando sus llaves del escritorio. «¿Qué? La llevo, ahora». «No, no puedo pedirle que...» «No me lo está pidiendo. Se lo estoy ofreciendo. Vámonos». En el elevador hacia el estacionamiento, Marisol temblaba. No sabía si por el miedo por Joaquín o por la realidad de que Diego había dejado todo para ayudarla, sin un momento de duda. 40 minutos después, estaban en la sala de emergencias del Hospital General, donde Diego había conseguido que un pediatra privado, el doctor Ramírez, a quien había llamado durante el camino, viniera a examinar a Joaquín inmediatamente. «Es una gastroenteritis viral severa», explicó el doctor después de examinar al niño. «Nada grave, pero necesita hidratación intravenosa y observación por unas horas». Mientras instalaban el suero a Joaquín, que ya se veía mejor después del medicamento para la fiebre, Marisol finalmente se permitió llorar de alivio. «Gracias», le susurró a Diego, quien no se había movido de su lado en toda la noche. «No sé cómo...» «No tiene que agradecer nada», respondió él, y sin pensarlo le tomó la mano. «Es lo que se hace por las personas que importan». Marisol lo miró a través de sus lágrimas, y en ese momento ambos se dieron cuenta de que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran solo el CEO y la empleada de limpieza que tenían conversaciones amistosas. Eran dos personas que se habían vuelto esenciales en la vida del otro. «Mamá», murmuró Joaquín desde la cama del hospital, «el señor Diego se va a quedar con nosotros». «Claro que sí», respondió Diego antes de que Marisol pudiera decir algo. «Me voy a quedar hasta que te sientas mejor». Joaquín sonrió y se volvió a dormir, pero no antes de estirar su pequeña mano para tomarla de Diego. En ese momento, en la penumbra de un cuarto de hospital con un niño enfermo entre ellos, Marisol y Diego se dieron cuenta de que se habían enamorado. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Fernanda Alvarado había llamado 3 veces a Diego esa noche sin obtener respuesta, y que mañana por la mañana iba a empezar a hacer preguntas que cambiarían todo. Capítulo 5. La tormenta perfecta. La mañana siguiente, Diego llegó a su oficina después de solo 2 horas de sueño, pero sintiéndose más despierto de lo que había estado en años. Había pasado toda la noche en el hospital con Marisol y Joaquín, y cuando el niño se sintió lo suficientemente bien como para irse a casa, Diego los había llevado personalmente y había ayudado a instalarlo cómodamente en su pequeño departamento en la colonia Doctores. Conocer el hogar de Marisol, la sala modesta pero impecablemente limpia, los dibujos de Joaquín pegados con orgullo en las paredes, la cocina pequeña donde Rosa había preparado té para todos, le había dado una perspectiva
completamente nueva de la vida que ella había construido con tanto esfuerzo. Pero esa mañana, la realidad lo esperaba en forma de Fernanda Alvarado sentada en su oficina. «¿Dónde estuviste anoche?», preguntó sin preámbulos, su voz cortante. A los 35 años, Fernanda había heredado tanto la inteligencia de negocios de su padre como su temperamento calculador. «Te llamé 3 veces». Diego se aflojó la corbata, todavía llevando la misma ropa del día anterior. «Hubo una emergencia familiar». «¿Qué emergencia familiar? Tu padre está perfectamente bien, lo vi ayer en la junta del consejo». Diego se dio cuenta de que había cometido un error. En 6 años de compromiso, nunca había mentido a Fernanda, principalmente porque nunca había tenido una razón para hacerlo. Una empleada de la empresa tuvo una crisis médica con su hijo. Era importante que estuviera ahí. Fernanda entrecerró los ojos. Como directora de recursos humanos en la empresa de su propio padre, conocía bien las dinámicas laborales. ¿Desde cuándo el CEO de la empresa sale corriendo en medio de la noche por empleados que tienen emergencias médicas? Para eso tenemos un seguro de gastos médicos mayores. Fernanda, no todo se trata de políticas empresariales. A veces se trata de ser humano. Ser humano. Su voz subió de tono. Diego, nos casamos en 5 semanas. ¿No crees que tu futura esposa debería ser tu prioridad en una emergencia? Diego sintió una punzada de culpabilidad, pero también una claridad extraña. Durante toda la noche, cuidando a Joaquín y viendo la gratitud y el cariño en los ojos de Marisol, no había pensado ni una sola vez en Fernanda o en la boda. «Tienes razón», dijo finalmente. «Debería haberte llamado». Fernanda pareció satisfecha con la disculpa, pero no terminó ahí. «¿Quién era la empleada? Voy a asegurarme de que nuestras pólizas cubran mejor este tipo de situaciones para evitar futuros malentendidos». Diego sintió alarm bells en su cabeza. «No es necesario, ya está resuelto. Insisto, dame su nombre y revisaré su expediente». «¿Fernanda?» «Su nombre, Diego». Él sabía que si no le daba la información, ella encontraría otra forma de obtenerla. Fernanda era persistente y tenía recursos. Marisol Contreras trabaja en el turno de limpieza nocturna. Fernanda tomó nota mental del nombre, pero su expresión se había vuelto más suspicaz. «¿Y cómo es que tienes una relación tan personal con una empleada de limpieza?» «No tengo una relación personal. Simplemente ella es una buena trabajadora y madre soltera. Era lo correcto que hacer». Pero incluso mientras decía las palabras, Diego sabía que sonaban falsas, y por la expresión de Fernanda, ella también lo sabía. Esa tarde, Fernanda hizo exactamente lo que Diego temía. Utilizó sus conexiones en recursos humanos para investigar a Marisol Contreras. Lo que descubrió la perturbó profundamente. Marisol había recibido una beca universitaria con una carta de recomendación personal de Diego. Había registros de obsequios anónimos apareciendo en su casillero, libros, materiales, vitaminas, todos rastreables a compras hechas con las cuentas corporativas de Diego, y según el supervisor de seguridad nocturna, Diego se había estado quedando trabajando tarde casi todas las noches durante los últimos 6 meses, coincidiendo exactamente con el horario de trabajo de Marisol. Pero lo que la enfureció más fue encontrar colgado en la pared de la oficina privada de Diego un dibujo infantil firmado «Para el señor Diego» de Joaquín. Esa noche, cuando Marisol llegó al trabajo, encontró una sorpresa desagradable esperándola en el piso 32. Fernanda Alvarado estaba parada en la oficina de Diego, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más de lo que Marisol ganaba en 6 meses. A su lado estaba Diego, claramente incómodo, y un hombre mayor que Marisol no reconocía pero que claramente tenía autoridad. «Usted debe ser Marisol Contreras», dijo Fernanda con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, señora. ¿Necesita que regrese más tarde para limpiar?» «No, de hecho necesito hablar con usted. Soy Fernanda Alvarado, la prometida de Diego». Marisol sintió como si le hubieran vertido agua fría por la espalda, pero mantuvo su compostura. «Mucho gusto. Entiendo que Diego ha sido muy generoso con usted. La beca universitaria, los regalos para su hijo». Diego intervino. «Fernanda, esto no es necesario. Por el contrario, es muy necesario.
lo interrumpió el hombre mayor, quien se presentó como el padre de Fernanda, licenciado Roberto Alvarado. Hay ciertas preocupaciones sobre la naturaleza de esta relación. Marisol sintió humillación y enojo creciendo en su pecho. ¿Qué tipo de preocupaciones? Mire, señorita Contreras, continuó Fernanda, entiendo que usted es una madre soltera que lucha por salir adelante. Es admirable, pero también entiendo que a veces las mujeres en su posición pueden malinterpretar la amabilidad de hombres exitosos como Diego. ¿Malinterpretar cómo? Marisol sintió su voz volverse más firme. Bueno, creyendo que hay algo más personal, cuando simplemente es caridad corporativa. La palabra caridad golpeó a Marisol como una bofetada. Miró a Diego esperando que dijera algo, que la defendiera, pero él parecía paralizado. Entiendo perfectamente mi situación, respondió Marisol con dignidad, y nunca he malinterpretado nada. Me da gusto escuchar eso, dijo el licenciado Alvarado, porque sería muy desafortunado si esta confusión afectara el futuro profesional de Diego o el suyo propio. La amenaza era clara. Marisol miró nuevamente a Diego, quien finalmente habló. Marisol, tal vez sería mejor si... ¿Sí qué? Preguntó ella, sintiendo que su corazón se rompía en tiempo real. Si regresáramos a una relación más profesional. Marisol asintió lentamente, entendiendo perfectamente lo que estaba pasando. Diego había elegido. Ante la presión de su clase social, su familia y su futuro matrimonio, había elegido el camino más fácil. Entiendo perfectamente, dijo con voz controlada. Si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Se dirigió hacia la puerta, pero Fernanda no había terminado. Una cosa más, señorita Contreras, creo que sería mejor para todos si usted fuera transferida al turno de día. Ya hice los arreglos con recursos humanos. Marisol se detuvo en la puerta sin voltear. ¿Y mi beca universitaria? Las becas se otorgan basándose en mérito académico, intervino el licenciado Alvarado. Mientras mantenga sus calificaciones, no debería haber problema. Era una advertencia sutil. Mantén la boca cerrada, y tu beca estará segura. Marisol salió de la oficina sin mirar atrás, pero no antes de escuchar a Diego decir en voz baja, esto no estaba bien. Y la respuesta helada de Fernanda, lo que no está bien es poner en riesgo nuestro futuro por una fantasía adolescente, Diego. Tienes una boda en 5 semanas, y responsabilidades que van más allá de tus caprichos sentimentales. Esa noche, Marisol recogió sus cosas en silencio. Don Esteban notó su expresión y no hizo preguntas, pero le deseó suerte en su nuevo horario. Cuando llegó a casa, encontró a Rosa esperándola despierta. ¿Qué pasó? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Marisol se dejó caer en el sofá y finalmente se permitió llorar. Creo que me enamoré del hombre equivocado. Tu jefe, ex jefe, me transfirieron al turno de día. Rosa se sentó a su lado y la abrazó. ¿Qué vas a hacer? Lo que siempre he hecho, respondió Marisol, limpiándose las lágrimas. Seguir adelante, terminar mi carrera, cuidar a Joaquín. Solo que ahora ya no voy a ser tan ingenua como para creer en cuentos de hadas. Mientras tanto, en su oficina, Diego se quedó solo después de que Fernanda y su padre se marcharan. Caminó hacia su pared privada y miró el dibujo de Joaquín que colgaba ahí, el único toque personal en 8 años de trabajo. Se dio cuenta de que en una sola noche había perdido no solo a la mujer de quien se había enamorado, sino también la versión de sí mismo que más le gustaba. El hombre que Marisol había conocido, que se preocupaba por las personas más allá de los números en un estado financiero. En 5 semanas se casaría con Fernanda, como estaba planeado desde hace años, pero sabía que una parte de él se había quedado para siempre en un cuarto de hospital, sosteniendo la mano de un niño enfermo y enamorándose perdidamente de su madre. Capítulo 6. El valor de elegir el amor. 3 semanas antes de la boda más esperada del año en los círculos empresariales mexicanos, Diego Mendoza se encontraba revisando los últimos detalles del contrato prenupcial en su oficina. Los números se difuminaban ante sus ojos, no por cansancio, sino porque su mente estaba en otro lugar completamente. El turno de día había devuelto Torre Reforma a su rutina normal para él. Ya no había conversaciones nocturnas, no había dibujos nuevos apareciendo en su escritorio,
No había la anticipación de escuchar pasos conocidos en el pasillo, solo el silencio de las noches que se había vuelto ensordecedor. ¿Diego? La voz de su padre, don Ricardo Mendoza, lo sacó de sus pensamientos. A los 65 años, don Ricardo seguía siendo un hombre imponente, pero Diego había notado nuevas líneas de preocupación en su rostro durante las últimas semanas. «Papá, no te escuché llegar». «Claramente», respondió don Ricardo sentándose en una de las sillas frente al escritorio de su hijo. «Necesitamos hablar». Diego cerró los documentos, sabiendo por el tono de su padre que esta no era una visita casual de negocios. «¿Sobre la fusión con los Alvarado?» «Los contratos están listos». «No sobre los contratos, sobre ti». Se quedaron en silencio por un momento. Padre e hijo habían desarrollado una relación cercana después de la muerte de la madre de Diego, pero rara vez hablaban sobre temas completamente personales. «¿Recuerdas a tu madre?», preguntó don Ricardo inesperadamente. «Por supuesto que la recuerdo. ¿Recuerdas que no era mi primera opción para casarme?». Diego lo miró con sorpresa. Esta era una historia que nunca había escuchado. «Cuando tenía tu edad», continuó don Ricardo, «estaba comprometido con la hija de mi socio comercial de entonces. Una alianza perfecta, exactamente como la que tú tienes con Fernanda». Don Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, el mismo lugar donde Diego había tenido tantas conversaciones importantes durante los últimos meses. «Pero entonces conocí a tu madre en una exposición de arte. Era maestra de primaria, venía de una familia de clase media, y pintaba los cuadros más hermosos que había visto en mi vida». Diego sintió un extraño presentimiento sobre hacia dónde se dirigía esta conversación. «Me enamoré de ella completamente. Pero mi padre, tu abuelo, me convenció de que siguiera adelante con el matrimonio arreglado. Me dijo que el amor era algo que se desarrollaba con el tiempo, que las alianzas familiares eran más importantes que los sentimientos». «¿Y qué pasó?». «Me casé con la hija de mi socio. Durante 3 años traté de convencerme de que había tomado la decisión correcta». Don Ricardo se giró para mirarlo directamente. «Fueron los 3 años más miserables de mi vida, y los de ella también. Nunca me habías contado esto. Cuando finalmente me divorcié y busqué a tu madre, pensé que sería demasiado tarde. Ella se había mudado a Guadalajara, había empezado una nueva vida. Pero cuando la encontré y le expliqué lo que había pasado, me dio una segunda oportunidad». Don Ricardo regresó a su asiento. «Tu madre y yo tuvimos 20 años maravillosos juntos antes de que el cáncer se la llevara, pero siempre me arrepentí de esos 3 años perdidos al principio, de haberle causado dolor tanto a ella como a mi primera esposa por cobardía». Diego sintió que su mundo se estaba reordenando. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque durante las últimas 3 semanas he visto en tus ojos la misma miseria que vi en el espejo durante esos 3 años de matrimonio equivocado». Se quedaron en silencio absoluto. Diego sintió como si su padre hubiera puesto palabras a algo que él mismo no había podido articular. «Papá, Fernanda es una buena mujer. La alianza con los Alvarado. Los negocios siempre encuentran su camino, hijo, pero el amor verdadero no siempre te da una segunda oportunidad». Don Ricardo se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «¿Sabes lo que más me gustó de tu madre? ¿Qué? Que me hacía querer ser un mejor hombre. No un hombre más rico o más poderoso, sino mejor, más generoso, más consciente del mundo más allá de nuestras oficinas». Después de que su padre se fuera, Diego se quedó solo con sus pensamientos por primera vez en semanas, sin las distracciones de la planificación de la boda. Al día siguiente, llegó a su oficina y encontró un sobre en su escritorio. Reconoció inmediatamente la letra cuidadosa de Marisol. Dentro había su carta de renuncia, fechada para efectuar en 2 semanas. «Estimado señor Mendoza», decía la carta formal, «por motivos personales presento mi renuncia a mi puesto en Textiles Mendoza. Agradezco la oportunidad de haber trabajado para la empresa durante los últimos 3 años. Mi último día de trabajo será el viernes 15 de marzo. Pero adjunto a la carta formal había algo más. El dibujo más reciente de Joaquín. En este dibujo, Diego aparecía como un ángel con grandes alas blancas, flotando sobre un hospital. En la parte inferior
Con la letra irregular pero cada vez más mejorada de Joaquín decía: «Gracias por cuidar a mi mamá cuando yo estaba enfermo. Espero que encuentres tu felicidad». Diego sintió como si alguien le hubiera exprimido el corazón. Se levantó inmediatamente, tomó sus llaves y se dirigió al elevador. Por primera vez en 3 semanas, no le importaba si tenía reuniones programadas o si Fernanda lo estaba esperando para revisar los arreglos florales. Encontró a Marisol en el 4º piso, limpiando las oficinas administrativas con la misma dedicación de siempre, pero sin la ligera sonrisa que había aprendido a asociar con ella. Marisol. Ella se giró sorprendida. Durante las últimas 3 semanas habían desarrollado un sistema cuidadoso de evitarse mutuamente. «Señor Mendoza, ¿necesita algo?». La formalidad en su voz le dolió más de lo que había anticipado. «Recibí su renuncia». «Sí, ya encontré otro trabajo. Una empresa más pequeña donde puedo aplicar lo que he estado aprendiendo en la universidad». Marisol, sobre lo que pasó hace 3 semanas. «No hay nada que explicar», lo interrumpió gentilmente pero con firmeza. «Usted hizo lo que tenía que hacer. Yo entiendo completamente». «¿Lo entiende porque yo no estoy seguro de que lo haga?». Marisol dejó de limpiar y lo miró directamente. «Usted tiene un mundo, yo tengo otro. Por un momento pensé que... Pero no importa. Fue ingenuo de mi parte. ¿Y si le dijera que no quiero vivir en un mundo donde usted no esté?». Las palabras salieron antes de que Diego pudiera detenerlas. Marisol lo miró con una mezcla de dolor y esperanza que lo desarmó completamente. «Diego, usted se casa en 2 semanas. ¿Y si no me casara?». «Eso no va a pasar, y no debería pasar. Usted tiene responsabilidades, una vida construida, una vida que se siente vacía sin usted en ella». Marisol cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando consigo misma. «Joaquín me pregunta por usted todas las noches», admitió finalmente. «Dice que sus dibujos están tristes porque el señor Diego ya no los ve. Yo también estoy triste sin ver sus dibujos, sin verla a usted». Se quedaron mirándose en el pasillo vacío, ambos conscientes de que esta conversación podía cambiarlo todo o destruir definitivamente las pocas posibilidades que quedaban. «¿Qué está pidiendo exactamente?», preguntó Marisol en voz baja. «Le estoy pidiendo que me dé una oportunidad de elegir el amor sobre la conveniencia, de elegirla a usted». «¿Y su familia, su empresa, Fernanda?». «Mi padre me contó ayer que una vez dejó ir al amor de su vida por miedo y se arrepintió durante 3 años hasta que tuvo la valentía de ir por él. No quiero arrepentirme el resto de mi vida». Marisol sintió lágrimas en los ojos. «Diego, yo no soy Fernanda. No tengo su educación, su dinero, su mundo. No necesito otro Fernanda. Necesito a la mujer que me hace querer ser mejor persona, que ve posibilidades donde otros ven obstáculos, que cría a un niño extraordinario con tanto amor que él puede dibujar esperanza incluso cuando su mundo es incierto. ¿Y si no funciona? ¿Y si las diferencias son demasiadas? ¿Y si funciona? ¿Y si el amor es suficiente para construir puentes sobre esas diferencias?». Marisol lo miró durante un largo momento, viendo no al CEO poderoso, sino al hombre que se había quedado toda la noche en un hospital cuidando a su hijo, que había creído en sus sueños cuando ella misma había dejado de creer. ¿Qué necesitaría hacer? «Primero, necesito cancelar una boda. Después, necesito convencerla de que me dé una oportunidad de demostrarle que podemos escribir nuestra propia historia». Esa noche, Diego llamó a Fernanda y le pidió que se reunieran. La conversación fue difícil pero necesaria. Fernanda estaba furiosa, humillada pero no completamente sorprendida. «Siempre supe que había algo diferente en ti estas últimas semanas», le dijo. «Espero que valga la pena destruir todo lo que hemos construido». «No estoy destruyendo nada», respondió Diego. «Estoy eligiendo construir algo real». 2 días después, Diego apareció en el nuevo trabajo de Marisol, una empresa mediana de consultoría donde ella había conseguido un puesto como asistente administrativa mientras terminaba su carrera. «Vine a preguntarle si quiere cenar conmigo». Una cita real, no una conversación de trabajo. Marisol sonrió por primera vez en semanas. «Tendría que conocer a Joaquín, formalmente. Nada me haría más feliz». Y así comenzó la verdadera historia de Diego y Marisol. No como CEO y empleada,
sino como dos personas decididas a construir algo auténtico juntos, sin importar qué tan difícil fuera el camino que tenían por delante. Epílogo: flores que crecen en terreno propio. 6 meses después de la boda que nunca fue, Marisol revisaba los reportes mensuales en su nueva oficina como coordinadora administrativa de Innovaciones Sustentables S.A. En una empresa mediana especializada en tecnologías eco-friendly, donde había encontrado el espacio perfecto para aplicar tanto sus conocimientos universitarios como su experiencia práctica. Por la ventana podía ver a Joaquín en el patio de su nueva escuela, una primaria pública con excelente programa de artes que quedaba a solo 10 minutos de su nuevo departamento de 2 recámaras en la colonia Roma Norte. No era un departamento lujoso, pero era completamente suyo y de su hijo, pagado con su salario de coordinadora administrativa, más el ingreso parcial que Diego había comenzado a generar como consultor independiente para pequeñas y medianas empresas. La transición no había sido fácil para ninguno de los dos. Cancelar la boda había costado a Diego más de lo que había anticipado inicialmente. Los Alvarado habían retirado no solo su sociedad comercial, sino que habían presionado a otros clientes importantes para hacer lo mismo. Textiles Mendoza había perdido el 30% de sus contratos en los primeros 3 meses y Diego había tenido que tomar la difícil decisión de renunciar como CEO para evitar que sus decisiones personales siguieran afectando a los empleados de la empresa familiar. Don Ricardo había apoyado la decisión de su hijo, pero también había sido realista sobre las consecuencias. El negocio se recuperará, le había dicho. Siempre se recupera, pero tendrás que construir tu propio camino ahora. Y eso era exactamente lo que Diego estaba haciendo. Su nueva empresa de consultoría, enfocada en ayudar a pequeñas empresas familiares a modernizar sus operaciones, había comenzado lentamente, pero estaba creciendo de manera constante. Sus primeros clientes habían venido por recomendaciones de proveedores que habían trabajado con Textiles Mendoza y que respetaban su ética de trabajo. ¿Lista para irnos? La voz de Diego la sacó de sus reflexiones. Había llegado a recogerla y a Joaquín, como había sido su costumbre los viernes durante los últimos 4 meses. Casi. Solo necesito terminar este reporte para el lunes. Diego se acercó y miró por encima de su hombro los números en la pantalla. ¿Problemas con el flujo de efectivo del proyecto de paneles solares? Durante estos meses, Marisol había descubierto que sus conocimientos de administración y la experiencia de negocios de Diego se complementaban perfectamente. Él había comenzado a consultarla informalmente sobre varios de sus casos, y ella había encontrado que tenía un talento natural para identificar ineficiencias operativas. No exactamente problemas, pero creo que están subestimando los costos de instalación en edificios antiguos. ¿Ya se lo mencionaste a tu jefe? Se lo voy a proponer en la reunión del lunes, tal vez con un análisis más detallado. Diego sonrió. Durante estos meses había visto florecer la confianza profesional de Marisol de una manera que lo llenaba de orgullo. Ella ya no dudaba de sus opiniones o se disculpaba por tener ideas inteligentes. ¿Sabes qué? Creo que Innovaciones Sustentables podría ser un cliente perfecto para mi nueva propuesta de consultoría integral. ¿Estarías interesado en trabajar con mi empresa?, preguntó Marisol, arqueando una ceja. Solo si prometes no darme trato preferencial por razones personales, respondió él sonriendo. Al contrario, probablemente te exija estándares más altos. Se besaron brevemente, un gesto que seguía sintiendo nuevo y precioso para ambos después de 6 meses de noviazgo oficial. Su relación había progresado lentamente y con intención. Diego había insistido en conocer no solo a Joaquín, sino también a Rosa y al sobrino adolescente de Marisol, entendiendo que ella venía con una familia completa que él necesitaba respetar y ganar. Por su parte, Marisol había conocido a don Ricardo, quien se había enamorado inmediatamente tanto de ella como de Joaquín. «El abuelo Ricardo dice que hoy vamos a plantar flores», anunció Joaquín cuando salieron de la escuela. A los 8 años, había crecido 3 centímetros y había desarrollado una fascinación con la jardinería después de que don Ricardo comenzara a llevarlo los domingos al vivero, cerca de su casa en San Ángel.
¿Qué tipo de flores?, preguntó Marisol, tomando la mano de su hijo mientras caminaban hacia el carro de Diego. Un Honda Civic, usado pero confiable, que había comprado después de vender su BMW del año. Girasoles. Dice que crecen altos y fuertes como yo. Diego y Marisol intercambiaron una mirada sobre la cabeza del niño. Don Ricardo había resultado ser un abuelo adoptivo extraordinario, compensando años de soledad con un cariño genuino y constante hacia Joaquín. Una hora después, estaban en el jardín trasero de la casa de don Ricardo, todos con las manos llenas de tierra mientras plantaban semillas de girasol en hileras cuidadosamente medidas. ¿Sabes qué me gusta más de los girasoles?, le preguntó don Ricardo a Joaquín, mientras le enseñaba a medir la profundidad correcta para las semillas. ¿Qué? Que siempre siguen al sol. No importa si hay nubes o lluvia, siempre saben hacia dónde mirar para encontrar la luz. Marisol sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud. Durante estos meses, había visto a su hijo florecer de maneras que jamás había imaginado. Diego no había tratado de reemplazar al padre ausente de Joaquín, sino que había simplemente estado presente, constante, interesado en los dibujos del niño, en sus tareas, sabe matemáticas, en sus pequeños triunfos y frustraciones diarias. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Joaquín notando su expresión. «Son lágrimas felices, mi amor. Estoy pensando en lo afortunados que somos». «¿Por las flores?». «Por la familia», respondió Diego, limpiándose las manos en los jeans antes de abrazar tanto a Marisol como a Joaquín. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, los 4 adultos se sentaron en la terraza de don Ricardo, viendo a Joaquín mostrarles su dibujo más reciente. Esta vez había dibujado el jardín que acababan de plantar, pero en lugar de flores pequeñas había dibujado girasoles gigantes con caras sonrientes. «¿Saben qué?», dijo Joaquín observando su propio dibujo con satisfacción. «Creo que estas flores van a ser las más bonitas que hemos plantado». «¿Por qué crees eso?», preguntó Marisol. «Porque las plantamos juntos, y cuando haces algo con amor y con tu familia, siempre sale mejor». Don Ricardo asintió con aprobación. «Ese niño va a ser filósofo». «O jardinero», añadió Diego. «O las dos cosas». Mientras recogían las herramientas y se preparaban para regresar a casa, Marisol reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta aquí. No había sido el cuento de hadas que Joaquín dibujaba a veces. Había habido desafíos reales, juicios sociales, dificultades económicas y momentos de duda sobre si el amor era suficiente para superar las diferencias de clase y experiencia. Pero también había habido descubrimientos maravillosos, que Diego era aún más generoso y considerado en la vida privada que en sus gestos públicos, que ella era más fuerte y capaz de lo que había imaginado, que Joaquín tenía una capacidad natural para aceptar y amar que les enseñaba a ambos adultos sobre la flexibilidad del corazón. «¿En qué piensas?», le preguntó Diego mientras manejaba de regreso a casa. «En que hace un año mi mayor sueño era terminar mi carrera universitaria. Ahora tengo eso, plus un trabajo que me gusta, plus...» Se detuvo sonriendo hacia él. «Plus una familia que elegimos construir juntos». «¿Familia?», preguntó Diego con una nota de esperanza en la voz. «¿Tú qué piensas?». Diego estacionó el carro frente al edificio de departamentos de Marisol y se giró para mirarla completamente. «Pienso que los girasoles de Joaquín van a crecer preciosos. Pienso que tu empresa va a ser mi cliente favorito. Pienso que don Ricardo nunca ha sido más feliz. Y pienso que me enamoré de la mujer más extraordinaria del mundo cuando menos lo esperaba. Y espero que algún día, cuando estés lista, me dejes preguntarte oficialmente si quieres hacer esto permanente». Marisol sonrió, pensando en lo diferente que sonaba esta conversación comparada con las presiones y expectativas que habían rodeado el compromiso anterior de Diego. «Cuando llegue ese momento, probablemente diré que sí». «¿Probablemente?». «Bueno, primero tendré que preguntarle a Joaquín qué opina. Él es mi co-CEO en decisiones importantes». Desde el asiento trasero, donde aparentemente había estado escuchando, llegó la voz soñolienta de Joaquín. «Yo voté que sí, pero solo si Diego promete que vamos a plantar más flores». Diego y Marisol se echaron a reír, y en ese momento
en un carro usado estacionado frente a un edificio modesto en la Roma Norte, con un niño de 8 años como testigo. Ambos supieron que habían encontrado exactamente lo que no sabían que estaban buscando. No un cuento de hadas perfecto, sino algo mejor, una vida real, construida día a día con amor, respeto mutuo y la determinación de elegirse el uno al otro a través de todos los desafíos que el futuro pudiera traer. Las flores que habían plantado esa tarde eran solo el comienzo. ¿Qué te pareció la historia de Marisol, Diego y Joaquín? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.